el título del curso de alguna manera es uso racional. Las diapositivas quizás no tengan nada que ver con lo que es uso racional. Lo que tiene que ver con lo que es uso racional es lo que vamos a conversar. Es decir, si me dicen, doctor, quiero usar un betalactámico para tratar una neumonía, yo le voy a preguntar, ¿de dónde? ¿Neumonía de la calle o del hospital? Porque cada antibiótico tiene un mejor uso dependiendo de qué patología estoy hablando. Si me dicen, sí, pero sospecho que está Pseudomonas, tengo un antibiótico para Pseudomonas, y si no es Pseudomonas, tengo otro antibiótico para utilizarlo. Pero todos ellos tienen una farmacodinámica, una farmacocinética que probablemente sea semejante. O sea, quizás la vida media pueda variar, quizás en algunos otros antibióticos dependan más bien de la concentración o del tiempo, qué sé yo. Pero hay diferencias entre ellos que vamos a intentar precisarlas en lo que conviene recordar. Mi hijo, casi tengo que confesarles algo, por supuesto. Probablemente algunos de ustedes tengan hijos, la mayoría debe tener padres, y él es médico, por supuesto, como todos ustedes. Quiso hacer su residencia acá, pero no tenía 10 puntos en el CERUMS, y entonces es bien difícil. Decidió irse a España. Él quería hacer cirugía plástica originalmente aquí, pero no pudo hacerlo, así que se fue a España. Ahora ya es cirujano plástico. Y me dice, papá, cada vez que voy a Perú, tengo que preguntar, ¿dónde voy? Porque he conocido más fuera de Perú que mi propia patria. Y él se ha pasado 30 años aquí y no ha sido capaz de conocer. Hasta el día de hoy no conoce Iquitos, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa? Que esa vieja frase, antigua frase de conozca el Perú primero, de repente debemos ponerla en nuestro corazón. Yo le llamaba hace 5 años cuando estaba haciendo su residencia. ¿Y qué tal, hijo? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Acá, papá. ¿Dónde estás? Estoy en Egipto. Y es cierto. Y luego lo vuelvo a llamar y decir, viajan por donde quieren. Es muy fácil viajar. Pero acá, para nosotros es difícil salir acá nada más, y es además costoso. Pero ese no es el tema. El tema es que dentro de unos días se va a ver lo que es el CERUMS y la ley del residentado médico. Creo que es importante. Si aquí hay todavía algunos médicos que no son residentes o no hicieron su residencia, que tengan en mente que hay que evaluar cómo está, hay que revisarla la ley, hay que revisar qué es lo que se puede hacer y cómo se puede mejorar. Yo soy absolutamente consciente, y lo he sido, de que el CERUMS cubre un espacio, pero lo cubre porque el Estado no ha resuelto las necesidades de salud en toda la periferia y, por supuesto, en las regiones. Entonces, en lugar de resolver el problema pagándole a los médicos en forma adecuada para que puedan ir al último rincón del planeta, le dicen, ándate al último rincón y te doy 10 puntos. Y entonces desvirtúa lo que es un examen de residentado, desvirtúa lo que es un ingreso a la residencia, donde se tiene que seleccionar, porque lamentablemente es así. Me gustaría que la residencia se lleve a cabo con todos los médicos que quieran hacer su especialidad, pero todos sabemos también que tan difícil es ingresar a la profesión médica en la universidad como es ingresar al residentado, y tiene que hacerse necesariamente una selección. Pero bueno, está a puertas este tema. El colegio ha invitado a todos los que puedan participar para dar su opinión. ¿Cuál sería el producto más importante que consideremos nosotros? Que no nos digan desde arriba, que cada vez sucede eso. Si no estamos en condiciones de decir algo, más allá de las convocatorias que pudieran ser por las instituciones, la Federación, AMSOP, el propio Colegio Médico, las personas tenemos que estar atentas a cómo se hace esto. De lo contrario, las cosas seguirán sucediendo. Pasamos a la siguiente, por favor. O paso yo ya, pues con este aparatito, ¿no? La tecnología, o sea, ya no sé cuál botón es. Estos son los betalactámicos, como ustedes recuerdan. Es decir, el anillo famoso de los antibióticos betalactámicos, que incluye penicilinas, cefaloporinas, monobactams y carbapenems. Las penicilinas, los primeros antibióticos que fueron descubiertos accidentalmente, como ustedes saben, pero fueron los primeros que se descubrieron. Y la penicilina G sódica también fue la primera en utilizarse inclusive en la Guerra Mundial.
logró resolver en gran parte las infecciones de parte blanda y de las heridas inclusive, y hasta muchas veces los pacientes que morían en sala de operaciones o después de la operación, por supuesto, por una infección, se pudo disminuir esta mortalidad con las penicilinas. Ya estaban más o menos las sulfas cumpliendo algún rol, pero estas fueron las primeras drogas que se utilizaron para resolver el problema de infecciones. Actúa a nivel de la pared celular, como ustedes saben, evita la formación de la pared celular, y con esto, al disminuir la posibilidad de que se forme la pared celular y además estimular las lisinas, las autolisinas que hay en la parte interna de la pared, la bacteria muere. Por lo tanto, estamos hablando de un antibiótico que es un bactericida. Evita la transpeptidación de la cadena que tiene que ver con la síntesis de la pared celular. Estas son las sustancias que son importantes recordar, las autolisinas que llevan a lisis celular, y que esta, por lo tanto, es un antibiótico bactericida. ¿Cómo actúan las penicilinas? Acabamos de decir que evitan la síntesis de la pared celular y lo hacen uniéndose a PBPs, proteínas fijadoras de penicilina. Lo que tenemos que recordar es que cualquier antibiótico o cualquier fármaco que nosotros ingerimos o nos lo inyectan o lo inyectamos nosotros o se lo indicamos a alguien, tiene que llegar a algún lugar donde va a actuar, un órgano donde va a actuar. Y si es una infección, además de llegar al órgano que está produciendo la infección, tiene que actuar sobre el germen, además del órgano que está siendo infectado, es lo más adecuado decir, el órgano que esté enfermo, además de llegar allí al hueso, a la próstata, a las meninges, además tiene que ser activo contra algún germen, en este caso el que esté produciendo la enfermedad. Llega donde está el germen, tiene que unirse a él o el lugar de acción del antibiótico o del medicamento que ustedes quieran. En este caso, las penicilinas actúan a nivel de las PBPs, proteínas fijadoras de penicilina, PBP 1, 2, 3, 4, en fin. Al unirse a esta proteína, la inactiva e impide la síntesis del péptido glicano que estamos hablando, que tiene que ver con la síntesis en la pared celular. Importante. Las bacterias tienen que estar en crecimiento, tienen que estar replicándose. Si están quietas, si están estatizadas, o sea, si he utilizado un bacteriostático, por ejemplo, la eficacia de la penicilina va a ser menor. Ustedes recuerden de Jawetz, cuando hablamos de combinación de antibióticos, quizás la mejor combinación es entre dos fármacos que sean sinérgicos, que sean idealmente bactericidas. Penicilina y gentamicina es una asociación extraordinaria, pero penicilina y cloranfenicol, a pesar que en algunas ocasiones utilizamos esta combinación, no es de lo mejor, como no lo es penicilina tetraciclina, porque tetraciclina evita que la bacteria se replique, la deja quieta para que los leucocitos retiren la bacteria que está durmiendo, y entonces la penicilina ya no puede actuar. Y si bien es cierto, más de una vez van a tener algunos pacientes que tengan una bacteria que sea sensible por un lado, de repente solo a penicilina, y al no actuar tetraciclina en esta combinación, terminan teniendo un resultado aceptable. Pero recuerden, penicilina y tetraciclina no es la mejor combinación. Recuerden esto. Al impedir el crecimiento del microorganismo con un bacteriostático, la penicilina no va a actuar. Es lo mismo que si no hubiese en el medio los suficientes nutrientes para que la bacteria se esté replicando. Creo que esta es la única foto que tengo de todas las que ustedes van a ver, de los fármacos que estamos hablando, porque no soy amigo, no me gusta, pero en este caso, como estaba en la mano y apreté el botón y salió, quedó ahí, pues, ¿no? Estas son las partes que corresponden al anillo beta-lactámico en general. Estas son las penicilinas. El beta-lactámico, la tiazolina y, por supuesto, lo más importante, el tipo de radical que tengan, porque esta es la base. Sin embargo, los radicales son los que le van dando las características a cada una de estas penicilinas. ¿Y cómo clasificamos las penicilinas? Solo puede haber muchas formas de clasificarlas. Me parece que una muy elemental, muy sencilla para lo que estamos haciendo es recordar las penicilinas semisintéticas, la sintética, penicilina G sódica y la B fundamentalmente.
La B, que es la penicilina que se utiliza por vía oral, la única que se puede utilizar por vía oral en nuestro medio, la tenemos. Y la penicilina G sódica, la clásica penicilina para la vía endovenosa. Obviamente aquí también hay sales, Remesol y Benzetacil. Cualquiera de las dos son sales que prolongan la vida media de penicilina. La G sódica cada 4 horas, si es por vía endovenosa, es la mejor forma de administración. Si es Benzetacil, cada 24 horas. Y está bien. Las aminopenicilinas, ampicilina y su grupo, amoxicilina clavulánico, que lo que hacen es ampliar el espectro de la penicilina. La penicilina solamente cubre los gram positivos. Si yo pienso en penicilina, estoy pensando en neumonía por neumococo, en faringitis por estreptococo, y no se me ocurre tratar una infección urinaria por ningún motivo, porque las infecciones urinarias son producidas por gérmenes negativos habitualmente. En cambio, cuando llegamos a las aminopenicilinas, ampicilina, amoxicilina, por ejemplo, o amoxiclavulánico, el espectro de las penicilinas ha sido ampliado hacia los gram negativos. Y está muy bien, se pueden utilizar perfectamente bien. De hecho, amoxicilina está contemplada en la guía de neumonía de la Sociedad de Infectología, que ya tiene casi 8 años, la última guía, como la droga de elección para tratar a un paciente que tiene neumonía. Nuestra preocupación era siempre si tenemos mucha resistencia de neumococo a penicilinas. Lo cierto es que no se ha logrado, o yo no he leído hasta ahora, un trabajo prospectivo, bien diseñado, donde se aísle el neumococo y se vea cuántas de las neumonías realmente son resistentes. Se han hecho trabajos retrospectivos, se han hecho algunos comparativos, inclusive con los cultivos de gérmenes que ya tenían los pacientes hospitalizados, y probablemente estemos hablando de un 20-25% de resistencia. Dinas del neumococo. Si aumentamos la dosis, está mejor. Pero aquí se recomienda amoxicilina aún para tratar la neumonía. Quizás esta sea la mejor droga para la neumonía de la comunidad. Después de este tema, las penicilinas ingresan al mercado, les digo yo, en la guerra mundial, el estafilococo moría, pero los estafilococos como nosotros estamos pensando en reunirnos para ver este tema de la ley de residentado médico. Los que me han escuchado alguna vez recordarán, yo suelo decir que las bacterias hacen lo mismo. No están pensando en la ley del residentado médico, pero están pensando en que el ser humano ha sintetizado algo que nos está matando. Y se reúnen y discuten, por supuesto, como nosotros, ¿no? Más, saben tesis, ahí hay millones de bacterias que están, las tecnologías están, nadie sabe que están conversando, porque hay de todo, gram positivo, gram negativos, anaerobios, y conversan entre sí y discuten. Muy bien, si la penicilina sale la discusión, ¿qué hacer? Hay genios, sale un genio y dice, bueno, pues tenemos que inventar un mecanismo que nos permita evitar que este antibiótico nos mate. Y entonces, ¿qué hacemos? Una sustancia pues, que destruye el antibiótico. Aplaudieron y sintetizaron por primera vez una sustancia que el germen la produce y la lleva al exterior de la bacteria, o sea, una penicilinasa. Y le pusieron nombre penicilinasa a las bacterias simplemente porque escucharon que nosotros a las enzimas les agregamos la palabra asa. Entonces amilasa, lo que ustedes quieran, y dijeron penicilinasas. Y así nacen las primeras sustancias que inhiben a las penicilinas, que no viene a ser sino una beta-lactamasa. El primer mecanismo de resistencia que crean las bacterias es la producción de enzimas que las vierten al exterior, al periplasma inclusive, para poder destruir el antibiótico. Pero como el ser humano también es más o menos inteligente, quizás no tanto como las bacterias, decidió sintetizar otro antibiótico que mate a este estafilococo productor de beta-lactamasas, y sintetizó las penicilinas antiestafilocócicas, meticilina, oxacilina, cloxacilina, nafcilina, flucloxacilina. Son entonces los antibióticos antiestafilocócicos que les ponemos una tonelada de beta-lactamasa y no pasa nada, siguen actuando, son estables frente a las beta-lactamasas de las bacterias gram positivas y actúan muy bien, pero lógicamente nuevamente asamblea. Ahora el ser humano sintetizó un antibiótico que se llama meticilina y que nos está matando. ¿Qué hacemos?
decidieron modificar el blanco. El antibiótico, para actuar, tiene que llegar a un blanco, a un lugar donde actúa el antibiótico. Cambió isoméricamente la PVP, la PVP1, PVP2, donde actúan estos antibióticos, le cambió la forma y el antibiótico no actuaba. Nace el estafilococo meticilino resistente y el segundo mecanismo de resistencia de las bacterias. El primero, la producción de enzimas; el segundo, la modificación del blanco. Estas penicilinas antiestafilocócicas son específicamente para eso. Oxacilina endovenosa, oral, y dicloxacilina, dos antibióticos muy buenos para tratar las infecciones por estafilococo meticilino resistente. Nuestro problema es que hoy día en el mundo, en más de un país, existe el estafilococo meticilino resistente, y por supuesto que en el nuestro también. En mi hospital, yo trabajo en el Hospital Almenara, más del 90% de los aislados de estafilococo son resistentes a la meticilina. Imagínense ustedes la alta resistencia que tenemos en el Hospital Almenara del estafilococo. Felizmente, otro grupo de antibióticos han sido sintetizados para este estafilococo meticilino resistente, como es la vancomicina y su grupo. En buena cuenta, ¿qué estamos diciendo? Penicilina, un extraordinario antibiótico para gram positivos y cubre anaerobios. Aminopenicilina, amoxia, ampicilina, que cubren muy bien a E. coli, sirve para Klebsiella, inclusive la que no es productora de beta-lactamasas. O sea que uno puede tratar una infección urinaria muy bien con ampicilina, amoxicilina, y puede tratar una infección respiratoria por encima y por debajo del diafragma. Es mejor para anaerobios la penicilina que las aminopenicilinas. Sin embargo, también tienen algo de cobertura contra gram positivos anaerobios, como es el Bacteroides fragilis. Penicilina sí actúa muy bien contra Bacteroides fragilis. Borren el gran bache de las penicilinas. El gran bache de las penicilinas sobre los anaerobios es Bacteroides fragilis. O sea, si hubiese un anaerobio al que no le deben dar penicilina, ese es Bacteroides fragilis. Felizmente que eso sucede solamente por debajo del diafragma. Y luego las penicilinas antiestafilocócicas para el estafilococo resistente a la penicilina. Pero por supuesto, cuando genera la bacteria resistencia a la meticilina, es resistente a oxacilina, cloxacilina, dicloxacilina, y definitivamente no podemos usar ninguna de estas penicilinas, y tampoco las cefalosporinas de primera, segunda, tercera ni cuarta. Sí podemos usarlas de quinta, pero las de primera, segunda, tercera generación no sirven en absoluto para el estafilococo meticilino resistente, con un agregado, que ustedes hacen un cultivo y les llegue el informe, y pudiera decir el informe sensible a cefasolina o cefalotina, que son las cefalosporinas de primera generación, más importante, volviendo a la cosa que tenemos en nuestro medio. Pudiera decir sensible. Falso. Ese es un error de laboratorio habitual. Aparece como sensible in vitro, pero no se les ocurra que si un paciente es resistente a oxacilina, darle cefasolina para tratar la infección, especialmente si que está en el hueso, que es una de las causas de infección de prótesis, ¿ok? Estafilococo meticilino resistente. Pero además del estafilococo, quizás aquí vale la pena hacerles un comentario. Las bacterias que nos producen problemas son los gram positivos, gram negativos y los anaerobios. O sea, todas. Los gram positivos, gram negativos y anaerobios. Y de los gram positivos, ¿qué bacterias me dice usted que debo estar mirando y preocupándome? El estafilococo. Es el primer germen que me debe preocupar. El estafilococo coagulasa positivo, y especialmente el meticilino resistente, que lo tenemos en Perú. Todavía no tenemos vancomicino resistente, pero ya en algún hospital estamos observando intermedios sensibles a vancomicina. Quiere decir que vamos a tener en algún momento, y no sé cuánto tiempo transcurra, estafilococo vancomicino resistente aquí en Perú. Lo tienen los chilenos, los argentinos, lo vieron en Japón hace muchos años, en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Ustedes van a ver reportes de vancomicino resistente. Lo que sí tenemos, y ese es el detalle, es enterococo vancomicino resistente, tanto el Faecium como el Fecaris. ¿Por qué les trato este tema?
porque la resistencia del estafilococo al vancomicina es a través de plasmidios, que le pasa el enterococo al estafilococo. Adquiere la resistencia y nuestra oxacilina ya no nos sirve de nada, era meticilino resistente, y dábamos vancomicina. Y cuando tengamos estafilococo vancomicina resistente, estamos perdidos. Felizmente que hay doftamicina, hay linezolid, hay quinopristina, alfaoxetina, pero tienen un costo diferente, no está acá de cualquier paciente, y además no siempre van a tratar bien casos, por ejemplo, de endocarditis infecciosa. Entonces quiero recordarles que las penicilinas antiestafilocócicas debemos cuidarlas hasta donde sea posible. Si ustedes sospechan una infección por estafilococo, usan oxacilina, pero si no, no la empleen. Y peor aún, si no es estafilococo el germen en el que están pensando, produciendo una infección de partes blandas, por ejemplo, no empleen vancomicina, porque cada vez se genera más resistencia. El enterococo que tenemos nosotros está cada vez más resistente a vancomicina y va a transmitir su sensibilidad que tiene al estafilococo. Entonces yo les decía, los gérmenes problemas entre gram positivos, el estafilococo el más importante, neumococos con algún grado de resistencia a penicilinas, estreptococos, por supuesto el viridans inclusive, que es capaz de producir endocarditis infecciosa como más frecuente en las válvulas protésicas, en las válvulas enfermas por fiebre reumática, disculpen, en protésicas se mete cualquier bacteria, y el estafilococo es de temer. En válvulas sanas, solo el estafilococo es capaz de producir endocarditis infecciosa y eso nos preocupa. Entonces, estafilococo, estreptococo, neumococo, quizás los que nos deben hacer pensar en qué germen está produciendo la infección. ¿Qué pasa con los gram negativos? E. coli es el clásico que produce infección urinaria. Klebsiella, pero estos dos, E. coli y Klebsiella, cata B, son más resistentes a los betalactámicos en general. Por eso les llamamos E. coli y Klebsiella BLE, son productores de beta-lactamasas de espectro extendido. Ninguna cefalosporina sirve, solamente los carbapenems, como lo vamos a ver más adelante. Pero también tenemos pseudomonas y Acinetobacter. Y para pseudomonas, estos son los antibióticos que han sido sintetizados. Entonces ustedes los leen como penicilinas antiestafilocócicas y penicilinas antipseudomonas, tanto las ureidopenicilinas como las carboxipenicilinas. Ambas son activas contra pseudomonas y todavía siguen siendo activas. En mi hospital, nuevamente, y les hablo de mi hospital porque cada centro asistencial tiene diferente sensibilidad. Y si bien es cierto cuando uno dice que el estafilococo es resistente a penicilina en cualquier sitio, eso es verdad, pero más en unos que en otros. Inclusive, dentro del mismo hospital, cada servicio debe tener su propio mapa microbiológico, con los gérmenes más frecuentes en el servicio y cuál es la sensibilidad de sus propios gérmenes, para saber qué es lo que está seleccionando cuando uno habla de uso racional. Infecciones respiratorias altas, infecciones de partes blandas, infecciones por estafilococo, donde estén, uso racional de antiestafilocócicas, para el estafilococo coagulasa positivo o el coagulasa negativo. Cuando pienso en coagulasa negativo, cuando un paciente tiene un plástico dentro del cuerpo, yo le llamo plástico, ustedes le llaman dispositivo, por ejemplo una prótesis de cadera, una válvula auriculoventricular, la válvula de Pudens, ventrículo atrial o ventrículo peritoneal, o un catéter venoso central. Cualquiera de estos es el mejor sitio para el estafilococo coagulasa negativo. Es el germen que ustedes van a encontrar y que siempre es importante recordar. ¿Por qué? Porque cuando haces un cultivo de sangre a un paciente que está con fiebre y crece estafilococo coagulasa negativo, siempre nos quedan las dudas: infección o contaminación. El estafilococo está en la piel, por lo tanto es fácil que se contamine el medio cuando uno hace un hemocultivo. Entonces hay que hacer varios hemocultivos. Si hago 4 y en 2 crece estafilococo coagulasa negativo, el paciente está infectado. Esa es una condición. Y la otra condición: doctor, mi paciente tiene prótesis, hace 3 meses lo operamos. 3 meses, es una infección intrahospitalaria. ¿Pero hace 3 meses, doctor, cómo sigue siendo intrahospitalaria? Sí, sí, infección intrahospitalaria se considera hasta 1 año después del alta, cuando el paciente tiene una prótesis. 1 mes si salió de alta sin ningún tipo de prótesis. Salió el 31 de diciembre y ingresa el 20 de enero con neumonía, no tuvo ninguna otra condición. La neumonía que tienen que tratar es como si fuese del hospital.
no el neumococo de la calle, sino las pseudomonas, E. coli, Klebsiella, estafilococo del hospital. Y del mismo modo, si viene después de haber sido operado una cadera, han transcurrido 10 meses, lo tratan como si fuese una infección intrahospitalaria, con un estafilococo meticilino resistente. Para ese paciente tiene que ser vancomicina de todas maneras. Y entonces decimos, en el uso racional, las antiestafilocócicas para estafilococo coagulasa negativo y el coagulasa positivo. El coagulasa negativo muchas veces nos hace dudar si es infección o es contaminación. Si hay una prótesis, es infección. Si hay 2 cultivos de 4, es infección. Doctor, ¿y cuando es estafilococo coagulasa positivo, o sea, el dorado? Que se le paren los pelos. Yo no tengo mucho, gracias a Dios. Pero el estafilococo coagulasa positivo, sangre, mata. Se trata del paciente como si fuese endocarditis infecciosa. Eso no es contaminación, eso es infección. Les decía yo, especialmente para Acinetobacter y sobre todo para Pseudomonas aeruginosa. Para Pseudomonas aeruginosa. Y lo que les decía, la resistencia a los antimicrobianos en general son primero por producción de enzimas. Para el caso de los betalactámicos, las bacterias producen beta-lactamasas, estas son las enzimas que producen para destruir los betalactámicos, modifican el blanco, es decir, el PBP1, el PBP2 o el PBP, le cambian la forma y ya no tiene dónde unirse el antibiótico. Y finalmente el tercer mecanismo de resistencia en general contra cualquier antibiótico es 2, la disminución de la permeabilidad. En realidad hay un cuarto mecanismo, que es un mecanismo de bomba de flujo, pero yo lo pongo como submecanismo aquí en lo que es permeabilidad. Las porinas se achican y ya no pasa el antibiótico, especialmente para el caso de los carbapenems. Pero en el caso de las tetraciclinas o los macrólidos, como han escuchado, la resistencia es por bomba de flujo. La bacteria bota el antibiótico al exterior y ya no logra producir su efecto bacteriostático o bactericida. Estos son los 3 mecanismos de resistencia que están presentes en los betalactámicos. Qué importante. Quizás sean las drogas más inocuas, salvo cuando alguien termina siendo alérgico. Le pusimos penicilina 1, 2, 3, 4 y termina siendo alérgico. Recuerden, ningún paciente muere con la primera dosis de penicilina. Un error habitual. Primera vez que van a poner doctor, no sé si aprueben a ver si es alérgico. ¿Qué va a ser alérgico si no lo hemos sensibilizado? La alergia a penicilina es consecuencia de sensibilización. Ha venido recibiendo y termina siendo sensible y finalmente puede hacer un shock anafiláctico, inclusive puede fallecer el paciente. Salvo eso, no le pasa nada. O sea, o muere o le saldrá pues un poquito de ronchas. Cuando dan dosis muy altas de estas penicilinas, cualquier betalactámico en general es capaz de producir convulsiones si el paciente tiene problemas renales, especialmente, y aumenta la concentración. Esto es más evidente con los carbapenems. Dentro de los betalactámicos en general, los carbapenems y especialmente el imipenem, como ustedes recuerdan, es capaz de producir convulsiones, como sucede con una amoxicilina que sea utilizada en paciente que tiene concentración muy alta de la droga. Y entonces, si algo tengo que recordar, es que no tienen toxicidad importante. Que podrían matar a una persona si es que es alérgica o la hemos transformado en alérgica. Y que puede ser irritante del sistema nervioso central hasta el extremo de producir convulsiones. La alergia que lleve al shock anafiláctico o en la piel. Este es el agente, el ácido peniciloico, que ha ido recibiendo el paciente a través del metabolismo de la droga, que ha transformado al paciente en un sensible, y él se combinada con la proteína que viene el antibiótico, sensibilizan al paciente y hace una reacción alérgica severa. Cefaloporinas, imagínense, no sé cómo he corrido con penicilina, no he dicho nada y ya son como 20 minutos. Entonces hacer betalactámicos es imposible, pues en el tiempo que falta. Las cefaloporinas, idénticas a las penicilinas, solo que el anillo betalactámico es diferente, ¿cierto? Está fusionado no a uno de 5, sino a uno de 6 átomos. Así como las cefaloporinas, tenemos las cefamicinas, que tienen un carbón en el anillo betalactámico. Y por supuesto, el mecanismo de acción es específicamente a las PPPs como lo son las penicilinas. Evita la transpeptidación del péptido glicano
y generan autolisinas, con lo cual la bacteria muere. O sea, la misma cosa. ¿Cómo están clasificadas? Ya no pues penicilinas, amoxicilina, etcétera, sino primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Por ejemplo, cefasolina, cefalotina para el uso endovenoso, y también tienen cefalexina para vía oral, como las que yo uso más. Ustedes lean, usen la que quieran, pero las que yo empleo más: cefalexina, cefalotina y cefasolina. Cefasolina es la droga de elección para profilaxis antibiótica en cirugía. Y recuerden, en profilaxis es antes de, no termina la cirugía y ¿qué antibiótico le dejo? Dejar de tal cosa, no, antes de entrar a la sala, 20 minutos antes, idealmente durante la inducción anestésica. El anestesiólogo está colocando la anestesia y que le coloquen una ampolleta de cefasolina. Es el mejor momento, salvo cesárea. En cesárea, la indicación del antibiótico es después de clampar el cordón. Clampan el cordón y le colocan la cefasolina. Nunca después que termina el acto quirúrgico. No tiene ningún sentido. Idealmente 24 horas, no más. Salvo que estén operando una prótesis. En ese caso es distinto. Puede ser hasta 72 horas con una penicilina. Recuerden, profilaxis antibiótica debe ser una penicilina o una cefalosporina de la más pequeña generación posible. No usen ceftriaxona como profilaxis, no es correcto, y menos imipenem. Además, ceftriaxona, como ustedes saben, es el mejor antipirético que tiene el hospital. Todos los hospitales tienen ceftriaxona. Yo lo cuento siempre de la misma manera. Me van a escuchar, si no me han escuchado, decir: llega el paciente de emergencia y ¡plac! Vengo con fiebre, otro paciente, ¡brum! Ceftriaxona. ¿Y qué más tiene? ¿Y qué más tiene? Bueno, no sé, otros, me salen unas manchitas rojas aquí en la cara, se me está cayendo el pelo. Y cuando orino, doctor, me sale espuma. Hasta cilindros estoy orinando, doctor. Cilindros granulosos orino. Y la vez pasada me hicieron mi prueba serológica y me salió falso positivo. Doctor, no tendré lupus. Ya le clavamos su ampolla de ceftriaxona porque está con fiebre. Que no les pase eso. El mejor causante de la resistencia de E. coli y Klebsiella por la producción de beta-lactamasas de espectro extendido es el uso irracional de ceftriaxona. Todo paciente que tiene un poquito de fiebre, antes que le suba mucho, plac, paracetamol, pues. Paracetamol al paciente y diazepam al cirujano. Cefalotina, cefasolina, cefalexina, extraordinarios para gram positivos. Ninguno de ellos atraviesa la barrera hematoencefálica. No sirven. Segunda generación, cefoxitina. Es la droga más importante dentro de segunda generación. Cefuroxima también sirve, muy buen antibiótico para usarlo por vía oral, pero la cefoxitina tiene la ventaja de que es la primera de las cefalosporinas que tiene efecto contra anaerobios. Una vez al día, 1 gramo cada 24 horas, perfectamente bien, no tiene problema de toxicidad renal ni tampoco toxicidad hepática, más allá de cualquiera de estas drogas. Útil para profilaxis en cirugía para apéndice, por ejemplo. O sea, la alternativa a cefasolina, muy bien utilizada, cefoxitina, si uno está claramente convencido de lo que va a tratar, es una apendicitis. Fósil de acá derecha, a veces uno hace el diagnóstico de apendicitis, pero es mejor decir fósil de acá derecha, es lo que ustedes han aprendido y es verdad. La experiencia les enseña que entra por apéndice y sale con un bebé chiquitito que se le ha roto el ovario, el óvulo, que es un embarazo ectópico, un ovario torcido, qué sé yo, y no necesariamente un paciente con apendicitis. Recordamos: cefalexina, cefalotina, cefasolina. Cefalotina cada 6 horas, cefalexina cada 4 horas idealmente. Cefalexina cada 4 horas y cefasolina cada 8 horas. Segunda generación, cefuxitina, la droga de elección para tratar infecciones por anaerobios. Y en tercera generación, quizás lo que ustedes recuerden, son los 3 fármacos, no hay más, siguen siendo los mismos. Ceftriaxona, cefotaxima y ceftazidima.
un paso adelante en lo que son las cefalosporinas. Las de primera y segunda generación no atraviesan la barrera hematoencefálica. En cambio, otras 3 drogas sí atraviesan la barrera hematoencefálica. Estas de aquí, para gram positivos, apenas gram negativos. Las de acá, tercera generación, potentes contra gram negativos, muy poquito contra gram positivos. Y yo tengo que diferenciar ceftriaxona y cefotaxima versus ceftazidima. Ceftazidima es la droga de elección en las cefaloporinas para tratar infecciones por pseudomonas. Ninguno de estos fármacos es activo contra el enterococo. El enterococo es uno de los grandes baches de las cefaloporinas. Así como temprano decían, de las quinolonas, los grandes baches son los enterococos, que no son capaces de cubrir. Lo mismo sucede con las cefaloporinas, primera, segunda, tercera generación. Y acá, si yo tengo que hacer un resumen extremo, gram positivo, gram negativos. No atraviesan barreras, sí atraviesan barrera. Tanto es así que en los pacientes tienen, por ejemplo, un absceso cerebral, ceftriaxona, metronidazol, es la combinación de elección. Absceso cerebral, ceftriaxona y metronidazol, perfectamente bien. Hasta que sepan cuál es el germen. Por supuesto, cuando decimos uso racional de antibióticos, debiéramos decir uso racional, pero certero. Es decir, cultivé A y le doy el antibiótico para A. Pero muchísimas veces no tenemos tiempo de esperar un cultivo. Y entonces la terapia racional se basa en un buen análisis de la historia. La edad del paciente, de qué sexo, en qué trabaja, cuánto viaja, qué es lo que hace, etc. Hacer un buen diagnóstico y con eso establecer más o menos dónde está la infección y uno dice, voy a utilizar antibiótico más adecuado. Cuando esto no sucede, hacemos lo que pasa muchas veces en cuidados intensivos. En cuidados intensivos y en cirugía, la angustia, hace unos minutos les decía diazepam para el cirujano, la angustia del médico por hacer lo más posible con su paciente, termina dándole imipen en banco y de repente ganciclovir y a los 2 días, cotrimoxazol y ya no tenemos más y seguimos dándole algo más, fluconazol, voriconazol, porque no hemos aislado el germen y no sabemos cuál es y podría ser cualquiera de ellos. Lo peor de todo, porque cuando llega un paciente en cuidados intensivos realmente llega porque está enfermo y está delicado. ¿Y qué conflicto para el médico? Murió el paciente. Aparte que nos duele el pecho cuando se nos muere un paciente, va a salir nuestro nombre en televisión. Ese es nuestro problema. De tal forma que más de una vez hacemos más de lo que debiéramos hacer. Se nos va la mano. Vancomicina, imipenem, ganciclovir, como acabo de decir, y cualquier otra cosa. Y de repente lo que necesitaba era amoxicilina clorulánico. O de repente, con simplemente darle cotrimoxazol para su neumocistis carinii, hubiese sido suficiente. Pero nos queda la duda si esa neumonía que tiene es estafilococo, es Klebsiella, es pseudomonas. No leo, porque cuando leo me entero que hay más bacterias. Preferiría desconocer cuántas bacterias tiene, darle vancomicina con imipenem y se acabó. ¿Qué curé? No sé, pero está bien. Hace poco hubo una paciente que salió por televisión y por radio y por periódico, es una chica famosa que se tuvo que tomar la decisión de darle algún tipo de tratamiento. Nunca se pudo saber qué fue lo que tuvo, nunca supimos, pero vive. O sea, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es evitar que el paciente muera, en primer lugar. Si es que no es una enfermedad mortal, porque si tiene que morir, muere. O sea, hagamos lo que hagamos, pero que muera en buena forma en todo caso. Y que muera haciendo lo mejor nosotros. Nuestra profesión no es de resultados, nuestra profesión es de medios. No podemos decir al paciente, usted va a vivir de todas maneras, tiene un cáncer, se va a morir. Pero sí le voy a decir que voy a hacer todo lo posible para que muera en la mejor de las condiciones. O sea, medios, no resultados. Eso es real, salvo en cirugía plástica. Y les van a denunciar a los cirujanos plásticos, o sea, mi hijo, porque el pezón quedó 2 centímetros más arriba o medio milímetro más abajo. O sea, queremos una simetría total donde no existe. Y muchas veces sucede. Les digo con lo que hemos visto nosotros en el colegio médico. Denuncias de pacientes que no quieren pagar lo que falta.
50% antes de la cirugía y 50% después. Doctor, me ha quedado la nariz muy chica. Está perfecta, pero ya no le gusta como queda muy chica. O el pezón está más abajo, en fin. Y eso nos hace usar los antibióticos como sea. La preocupación hasta del juicio. Cuarta generación, gram negativos, intentando ya cubrir pseudomonas. Y quinta generación, sí, extraordinario, por fin llegan las cefaloporinas de quinta generación, ceftobiprole, ceftarolina, dos antibióticos que son útiles para el estafilococo vancomicino resistente, que era uno de los grandes problemas. Inclusive es útil para pseudomonas. Y hemos ido desde gram positivos, gram negativos, y recuperamos la actividad sobre el estafilococo vancomicino resistente. Así como las cefaloporinas, tenemos el Astreonam, que es un monobactam, fija los PVPs. La mejor definición, doctor, ¿para qué uso yo Astreonam? Para una infección por un germen gram negativo, igualito como usas un aminoglicósido, idéntico. Pero ¿y el riñón, doctor? No te preocupes, esa es la diferencia. O sea, el Astreonam tiene el espectro de un aminoglicósido sin la toxicidad renal ni la toxicidad auditiva que tiene el aminoglicósido. Es una gran ventaja. Es la única diferencia, si yo pudiera decir en una palabra. ¿Para qué me sirve monobactam? Para eso. Muy activos contra gram negativos. No sirven contra gram positivos, o muy poco. Igualito que los aminoglicósidos. Activos contra estafilococo, los aminoglicósidos, cuando van acompañados con una otra droga que sea activa también contra estafilococo. Estamos por las infecciones por gram negativos, especialmente infección urinaria. Astreonam, obviamente, es el antibiótico que nosotros tenemos, no les voy a hablar de ningún otro. Intramuscular endovenosa, dosis única de 1 gramo intramuscular. Y si el paciente es alérgico a penicilinas, está bien, especialmente si tiene gram negativo multiresistente. Me refiero, si voy en lugar de utilizar ceftriaxona, por ejemplo, porque no puedo usar ceftriaxona, o no usar amoxicilina porque tiene una infección urinaria y es alérgico, tengo miedo del aminoglicósido por la toxicidad renal, entonces está bien usar Astreonam como alternativa para un alérgico a penicilina o alguien que no quiere utilizar aminoglicósidos. Aquí quiero aprovechar, porque hoy en la mañana, una vez más a la hora de la visita, hablábamos de lo que es toxicidad renal por aminoglicósidos. Y una vez más, uno de los que pasábamos visita, dice: doctor, nuestro paciente está mejor, cada día está mejor. Hace 2 días estaba orinando 800 centímetros. Ayer y hoy día. Ayer 1200 y hoy día 1500. Está mejorando su diuresis. Sí, pues dije, lo que está empeorando es tu riñón. Está usando aminoglicósidos. ¿Y qué se está produciendo? Insuficiencia renal. Y en los aminoglicósidos la característica de la insuficiencia renal a gasto elevado. Entonces tenganlo en mente siempre. Acabo hoy día de una vez más reírme un poco porque ahora voy a ir a dictar una charla y voy a comentar esto que nos está pasando. Olvidarnos que cuando el paciente está haciendo insuficiencia renal por aminoglicósido, no esperen que haga oliguria ni anuria. Va a ser más bien poliuria. Y pídanle un sedimento de orina, no depuración de creatinina, excreción fraccionada de sodio, no, sedimento de orina. Y lo primero que van a ver, cilindros granulosos. Y con eso hacen ustedes un diagnóstico temprano de probable toxicidad renal por aminoglicósidos, cosa que no sucede con los monobactams. Carbapenems, hay una cantidad de carbapenems que cada día se sintetizan y se sacan nuevos. Ya tenemos carbapenem por vía oral, como saben. No les voy a hablar, el tiempo me obliga a hablarles de imipenem, meropenem y ertapenem, que son los que tenemos. ¿Y qué tengo que decir de ellos? Que ertapenem no le hace ni cosquillas a pseudomonas. Por lo tanto, si ustedes tienen que usar un antibiótico pensando en cualquier germen y ellos pseudomonas, está muy bien imipenem o meropenem. Pero al revés, si tienen un cultivo de orina que dice E. coli ble o Klebsiella ble, productor de beta-lactamasas, no usen imipenem ni meropenem, que son activos,
que son activos seguramente. Pero la droga de elección para E. coli y Klebsiella blé, ertapenem. Ertapenem. La ventaja del ertapenem en estas circunstancias es que no va a generar resistencia en Pseudomonas. El imipenem, meropenem, muy temprano generan resistencia porque van seleccionando las cepas que son insensibles desde temprano al imipenem. Dice, los carbapenems contra numerosos todos, anaerobios y microorganismos gram positivos inclusive. Estos tres. No hablo de faropenem, japanipem, en fin. Quizás recordar, entre estos tres, más convulsión, menos convulsión, reacción cruzada, casi total, pequeñeces. No sirven para Burkholderia, sí sirven para Pseudomonas, pero no para Burkholderia cepacia. Para Burkholderia, cotrimoxazol. Ertapenem, droga de elección para E. coli y Klebsiella blé. Todas estas drogas, imipenem se puede utilizar en gota permanente, pero no más de 6 horas. Idealmente 4 horas debiera ser el tiempo máximo. ¿Y por qué? Porque los carbapenems tienen actividad tiempo dependiente, no concentración dependiente. Esto quiero que recuerden. Mientras que los aminoglicósidos son concentración dependiente, le damos una sola dosis, 180 miligramos de gentamicina, es mejor que darle 3 veces 60, 60, 60. Es mejor darle los 180 de una sola de genta, o dar 1 gramo de amicacina en lugar de dar 500 cada 12. Es mejor dosis única en aminoglicósidos. En cambio, en beta-lactámicos en general, penicilinas y carbapenems, es mejor varias dosis al día si es posible, pero siempre la concentración de la droga debe estar por encima de la concentración inhibitoria mínima. Les muestro aquí, miren. Este es un aminoglicósido. Imagínense que esta es la concentración inhibitoria, estamos en una curva medio así. Ertapenem es la concentración inhibitoria mínima, imipenem es la bacteria mínima. Disculpen ustedes, ¿eh? Y ahora amplio espectro de acción, numerosos gram negativos, bla bla bla. Esto es la concentración inhibitoria y esto es la concentración bactericida mínima en nuestra curva, ¿no es cierto? Abscisas ordenadas o ordenadas abscisas, no sé, pero raya vertical y raya horizontal. Aquí está concentración de la droga y este es el tiempo. Si es un beta-lactámico o un carbapenem o penicilina, por encima, simplemente por encima, pero todo el tiempo. Si es aminoglicósido, por encima, pero no siempre, puede caer inclusive por debajo, pero esta concentración es la que sirve, se llama concentración, qué raro, he apagado, ¿no? Disculpen, con razón. Era dueña de mi casa, estoy en una reunión. La dueña de mi casa es mi esposa. Las damas son así, no contesta una vez, siguen llamando. No contesta 2 veces, peor. Si no contesta 3, ¿dónde estará? ¿Qué estará haciendo? Felizmente que nunca se preguntan con quién está. ¿Ok? Entonces, esto es tiempo dependiente y concentración dependiente. Concentración dependiente de glicósidos y beta-lactámicos, tiempo dependiente. Lo mismo esta concentración dependiente es para el caso de las quinolonas. Las quinolonas es mejor usarlas 2 veces al día, por ejemplo, o 1 vez al día que usarlas 3 veces. Si voy a dar gramos de una quinolona a un paciente, 2 veces al día, 1,5 gramo, que mejor 1 gramo cada 8. O sea, cuando hablamos de uso racional de antibióticos, debemos pensar en la vida media del fármaco para definir si doy cada 4, cada 6, cada 8, cada 12 o cada 24.
vida media. Pero además hoy día tenemos que agregar si es tiempo dependiente o concentración dependiente. Esto del tiempo dependiente nos permite usar estas drogas en goteo permanente, especialmente en los casos, por ejemplo, cuando Pseudomonas es intermedio sensible. Meropenem pueden usar los 2 gramos que van a indicarle 24 horas sin que haya ningún problema los 24 horas en goteo permanente. Imipenem tiene problema que viene combinado con cilastatina para evitar el metabolismo de la droga a nivel del túbulo renal. Como ustedes saben, el borde del cepillo renal metaboliza el imipenem y se acabó. Le damos cilastatina para que no se produzca este mecanismo y aumentamos la vida media del imipenem. Pero cilastatina no es estable 24 horas. Entonces la inestabilidad llega a las 4 horas, 6 horas. Por lo tanto, bueno, una llave de doble vía, a las 6 horas cambian y siguen en goteo permanente. Es una forma alternativa de utilizar los carbapenems. Todavía hasta el día de hoy es válido. Él es arquitecto, es el segundo de mis hijos, el inteligente, porque los 2 otros son médicos. Sulfas. Obviamente el arquitecto es el que va a vivir bien, va a tener una casa, ¿no?, con piscina. Yo estoy prohibido de hablar de piscina. Un episodio de mi vida fue hace 3 meses. 3 meses estuve muerto. Me ahogué. Qué bestia, por no saber nadar. La piscina tenía 2 metros de altura, jugábamos carnavales allí, muchos médicos, y me ahogué. Una doctora, cardióloga, veo un polo flotando. Levanta un poco pesado. Era yo. Me sacaron de la piscina y habían casi 100 médicos. Por supuesto, era una reunión de médicos por todas partes. Mi esposa estaba ahí y se pegó el susto de la vida porque dijeron, está muerto. Me salgaron y gritos, y absolutamente cierto. Me dieron 8 minutos de reanimación cardiopulmonar. 8, quizás un poquito más. Una cardióloga y un emergenciólogo. Gracias a Dios. Todos eran médicos, ¿no? Felizmente. El problema es que el que me dio respiración fue el varón. Me dicen si lo estoy buscando, no lo encuentro, no sé dónde anda. Lo cierto es que fue veterinario. Y estuve tan muerto que la ambulancia estaba esperando que yo reviva. Y no me pueden subir a la ambulancia porque está prohibido transportar cadáveres. Vean qué interesante. O sea, estuve realmente muerto. La suerte es que ni arriba ni abajo me quieren. Entonces aquí estoy recordando lo que ha pasado y a Dios, ¿no? Desde ese entonces ya no soy pecador. ¡Qué barbaridad! Estas fueron las primeras drogas que se utilizaron. No son antibióticos, lógicamente, pero se utilizaron para matar bacterias. El mecanismo de acción es evitando la síntesis de ácido fólico, ¿no es cierto? Tiene una estructura parecida al ácido para aminoácido. Evitan la síntesis del tetrahidrofólico, las sulfonamidas, al competir con el paramino. Activos contra todas las bacterias capaces de sintetizar ácido fólico. Vean ustedes, la toxicidad que nos producen a nosotros estos fármacos son bien extrañas, ¿no es cierto? Porque nosotros no sintetizamos ácido fólico, nosotros necesitamos consumir ácido fólico, porque no lo sabemos sintetizar. Es una sustancia fundamental para el crecimiento del ser humano. Por eso dice, actúan frente a microorganismos que carecen de la enzima y que requieren el agregado exógeno de ácido fólico. No actúan frente a microorganismos que carecen de la enzima y que requieren el agregado de ácido fólico. O sea, tienen las bacterias que requieren, sí, son las que mueren. Son bacteriostáticos, gram positivos, gram negativos, además clamidia y ciertos protozoarios. Y quizás, si hay una indicación importante hoy día, las sulfas, especialmente el sazol, o sea, sulfamethoxazol más trimetoprim, la droga de elección para neumocistis y también para toxoplasma.
Las sulfas son muy útiles para infecciones urinarias, respiratorias, meningocócicas. Vean ustedes, el espectro de su utilización es muy alto: conjuntivitis, de inclusión, tracoma, linfogranuloma venéreo, toxoplasmosis, en fin. Y también siguen siendo útiles en la profilaxis, no solo de la fiebre reumática cuando alguien es alérgico a la penicilina, sino del paciente neutropénico. Sigue siendo una alternativa importante, yo diría, a mí, de elección, mejor que una quinolona para el paciente neutropénico. ¿Qué pasa con las sulfas? Cualquier sulfa, la que ustedes digan: sulfametoxazol, sulfisoxazol, en fin, náuseas, vómitos, hipersensibilidad, lo más importante. Y esta hipersensibilidad puede ser desde el eritema fijo pigmentado, sale aquí, vuelve a usar sulfa, otra vez sale ahí, una manchita marrón, más o menos moradita, hasta Steven Johnson, o sea, un eritema multiforme con compromiso mucoso. Significa que es una reacción severa, dérmica severa, la que se produce con estas sulfas. Erupciones cutáneas, quiere decir desde lo más simple hasta lo más serio. Gastrointestinales, habitualmente náuseas y vómitos más que diarrea, y pueden producir lesión hepática y cristaluria, cristales de sulfa, en buena cuenta. Además, las diaminopirimidinas las pongo acá porque lógicamente las sulfas no las usamos mucho como ya solas. Por eso les decía, quizás la mejor indicación hoy día sea infección urinaria como cotrimoxazol más que como sulfasola. Bactrim, por dar un ejemplo, Cetrim, por ejemplo, es el cotrimoxazol, muy bueno para tratar infección urinaria, incluyendo E. coli, y inclusive para infecciones de senos paranasales, es decir, cubre también los gram positivos. Además, este hecho hace que sea muy útil para tratar infecciones por Pneumocystis carini, es la droga de elección. Y Burkholderia cepacia, antiguamente llamada Pseudomonas cepacia, también es sensible a las sulfas, especialmente a la combinación de sulfa con trimethoprim. Tiene poca afinidad para reductasas mamíferos, al igual que las sulfas, por lo tanto, la toxicidad, más allá de la que hemos comentado, no es por actuar sobre el ácido fólico, sino más bien por los efectos colaterales que tiene cualquier otra circunstancia. El trimethoprim con sulfas, 5 partes a 1, como saben ustedes, esa es la concentración, 180 con 400, 5 por 8, 40, o 160 con 800 de trimethoprim sulfametoxazol. Aquí está, 800 miligramos con 160, y alcanzan concentraciones tan importantes como esta, 20 veces más. 2 veces al día con trimoxazol. Si es profilaxis para pneumocitis en pacientes con VIH-Sida que tiene menos de 204, basta una vez cada 48 horas. Hasta hace un tiempo usábamos una tableta diaria de cotrimoxazol para profilaxis en pacientes que tienen menos de 200 CD4 y el diagnóstico de VIH-Sida. Eso es profilaxis para Pneumocystis carini, droga importante para nocardiosis. Y decía yo, profilaxis en pacientes neutropónicos. A mí me parece todavía ocupa un lugar, y creo que es la mejor droga para profilaxis en pacientes que tienen por su menos de 1000 neutrófilos con muy alto riesgo de producir infección, y con mayor razón si tienen menos de 500 neutrófilos, porque estos pacientes sí tienen que recibir profilaxis más para hongos y con trimoxazol, tanto por pneumocystis. Esto se descubrió especialmente en los pacientes que tenían linfoma, como ustedes recordarán, hace muchos años. Cuando tenían linfoma, terminaban haciendo Pneumocystis carini, se utilizó sulfametoxazol con trimethoprim y los resultados fueron muy buenos, disminuyó la incidencia. Pero después también se observó que las propias sepsis por E. coli, Klebsiella, del tracto intestinal, se controlaba muy bien con esta droga y quedó como droga importante para la profilaxis antibiótica en los neutropénicos. Aquí está lo que decía: infecciones urinarias, respiratorias, bronquitis inclusive, no en faringitis estreptocócicas, no en agudas. Va a estar ahí permanentemente el microorganismo. Infecciones por Shigella, por Pneumocystis carini y profilaxis en neutropénicos.
erupciones en piel, náuseas y vómitos. Ahí está mi hija. Esta es su frase habitual, vaya donde vaya, no le dejen hacer nada, dice. Ella está también en España igual que el mayor. ¿Por qué? Por los famosos puntos del serums. Mi hija tenía que hacer sus serums. Yo he recibido a doctoras en el decanato que venían a contar cosas de todo tipo. Pero basta que un padre escuche a dos o una doctora, se le paran los pelos, pues. Mi hija no va allá. Pecado mortal, grave error. 6 puntos de serums, no entra pues así, se da que la nota salta, porque tiene que recuperar 4 o 5 puntos. La chiquitita se fue, está con buenas noticias. Tetraciclinas, finalmente. Tetraciclinas, qué rápido. ¿Hemos visto? Hemos visto sulf y hemos visto beta-lactámicos. Y de las sulfas hemos dicho que sirven casi para todo. Y que la combinación con trimethoprim es ideal para dar infecciones respiratorias donde no esté el estreptococo, para dar infecciones urinarias donde esté E. coli o Klebsiella, que es la droga de elección para tratar Pneumocystis carinii, 2 con 5 tabletas, son 20 miligramos por kilogramo de peso de trimethoprim para Pneumocystis carinii. Y también droga de elección para toxoplasmosis. Nosotros no tenemos pirimetamina en Perú para tratar toxoplasma, usamos cotrimoxazol. Antiguamente en mi servicio utilizábamos cotrimoxazol con clindamicina. Con el tiempo nos ha quedado claro que basta con cotrimoxazol para tratar toxoplasmosis. Y eso es lo que hacemos en mi servicio. En mi servicio es el primero oeste del Hospital Almenara, es medicina interna, infectología. Nunca publicamos cosas. El primer hospital donde se inició terapia antirretroviral fue el nuestro. El primer lugar donde se produjo acidosis láctica fue el nuestro. Ciro, cuando tuvo un caso lo publicó, yo ya había tenido 4. Yo le decía a Ciro, lo que pasa es que tú ves un caso y eres inteligente, inmediatamente lo publicas. Y tu servicio es famoso, tu universidad es famosa. A mí es mejor, pero no publicamos. Y a Ciro, por supuesto, siempre le digo tú final. Es que ustedes no sé si sepan, pero él es de San Marcos. San Marcos, Guari. Él es de Guari, no, pues San Marcos en Huaraz. Él nació en San Marcos. Después se malogró. A todos los que son de Cayetano aquí, por si acaso, mi más profundo respeto. Lo que pasa es que yo soy pregrado, posgrado, soy San Marcos, pues y solamente he enseñado, enseñaré y hablaré de San Marcos. Y cuando tengo algo que decir, les cuento. Primer puesto en el examen del internado, San Marcos, Cayetano. ¿Y qué ha pasado? Seleccionaron pues a sus alumnos y hicieron una academia. Y entonces los internos se entrenaron para el examen. Oye, un momentito. El examen va a salir muy bien que se entrena, pero cuando terminaban y no se entrenaban, ¿quién era el primero? Vean ustedes las estadísticas, ¿no? O sea, es verdad, es cierto. Yo soy de San Marcos, por lo tanto, puedo decirle a Ciro que den examen sin academia de la propia universidad y sin seleccionar a los mejores para el día del examen, que den todos. Y ahí veamos, yo, hincha de la universidad y del estudiante sanmarquino, que con menos medios, con muchos menos medios, tengo alumnos, les cuento, porque somos peruanos, ¿no es cierto? Nosotros nos conocemos en la profundidad. Llega el alumno y me dice, doctor, ¿por qué llegas tarde? Es que me vine caminando. Le digo, ¿pero qué? ¿Cuántas cuadras he caminado? ¿Cuadras? No, doctor, vengo desde Ciudad de Dios. ¿Se pueden imaginar que alguien camine desde Ciudad de Dios hasta San Fernando? Absolutamente cierto. Cuando hay que tomar examen, 10 centavos por alumno para las fotocopias, ¿no es cierto?, del examen. ¿Y tú? No da, doctor. O sea, hay 1 o 2 que el resto de compañeros solidarios en San Marcos. 1, 20,
porque 10 centavos, yo pongo 20 centavos, yo pongo 15, lo que sea, porque es verdad. Nuestro Perú es extraordinario, estudiantes de todo sitio y en todas las condiciones, y lo peor de todo, terminan la carrera y siguen sufriendo para que les paguen más o menos. Es nuestra vida real. Alguna vez quizás me escucharon, les digo cada rato esto, si me escucharon, puede ser, y repetir lo mismo es una tontería, pero es verdad. Me entrevistaban y me preguntaban: doctor, ¿cuánto debe ganar un médico? ¿Cuánto debe ganar un médico? No sé, no, Chema. La verdad, Chema, no sé, pero le voy a decir algo. Un gasfitero cobra 50 soles por arreglar un caño. 50 soles, Chema. Esto es baratito. Un mayoliquero pone 1 metro cuadrado de mayólica y cobra 50 soles. ¿Qué le parece? Nosotros los médicos trabajamos 150 horas al mes, 6 pacientes por hora. Y, a ver, imagínense que a un médico, especialista o no, le paguen como un mayoliquero, como un señor mayoliquero, porque el médico finalmente es médico nada más, pero un señor mayoliquero gana 50 soles por metro cuadrado. Que nos paguen 50 por consulta, 6 por hora, ya, 4 por hora, 4 por hora, Chema, 200 soles por hora, 6 horas al día, 360, ¿cuánto sale, Chema? No sé multiplicar. ¿Cuánto sale? ¿Han hecho el cálculo? De 12.000, ¿no? Y yo le decía, pagan 3.000. Y no podíamos ganar menos de 12.000. ¿Y quién es el primer culpable? Nosotros, que no nos hemos dado cuenta. Y que cuando vamos a atender a un paciente le cobramos 10 soles, 15 soles. Nuestro corazoncito prima. Estamos pensando en que, ¿cómo le voy a cobrar más? A mí me cobran por una caja de cerveza, no sé cuánto, no bebo, pero pago más fácilmente que pagar una consulta. Llenan el tanque de gasolina y una consulta gratis. ¿Y por qué? Pues porque, ¿qué es el acto médico? Es una cosa tan sencilla. El paciente sale del consultorio y le preguntan: ¿y qué te dijo el doctor? Nada, me puso su aparatito y me dio una receta. Toma, escucha pues el tercer ruido y recétate digoxina, porque es todo lo que sabemos hacer, sencillo. O sácale pues ese yunque, no sé cómo se llama ese martillo que tiene ahí adentro, y ponle otro. Tan sencillo que es. Es lo único que sabemos hacer. Nos falta percatarnos que somos los únicos que hacemos lo que hacemos y que nadie nos puede reemplazar. Somos irreemplazables. Solamente puede venir otro médico. Y cuando salimos a hacer un reclamo, debemos darnos cuenta de lo elemental, que si todos estuviésemos de acuerdo y todos estuviésemos unidos, ningún hospital nos aguanta una huelga. Ninguno. No soy amigo de las huelgas. Es más, cuando yo fui al Hospital Almenara, yo proponía todo lo contrario. Trabajemos más, receten lo que les dé la gana, hagan todos los exámenes de laboratorio posible para que el seguro reviente. En 2 semanas en una semana nos van a pedir que por favor ya no recetemos más porque se acabaron los medicamentos. Ya no dé más orden al doctor, que ya el laboratorio ya no funciona. En cambio, hacemos una huelga, le ahorramos plata. Y con ese ahorro nos dan el aumento. Tan simple. O sea, todos unidos. Es el concepto. Entonces estemos así, viendo quién es el ministro para ver en qué momento lo votamos, hablando mal de las personas, no vamos a ir a ningún sitio. Somos el gremio más poderoso. No hay otro que pueda hacer lo que a nosotros nos debiera dar la gana, con simplemente estar unidos y no golpeándonos los unos a los otros. Tetraciclinas son bacteriostáticas, ¿ok? Transporte activo, complejo con el magnesio para llegar al ribosoma, al 30S, la unidad 30S, y allí bloquea la síntesis de proteínas. O sea, es un bacteriostático que actúa en 30S. Se absorben bien en el tracto gastrointestinal, pero si está tomando leche o un antiácido ya no se absorbe. Se quela y no se absorbe muy bien. Y lo peor, cuando se absorbe bien,
va a producir lesión en el hueso, se impregna muy bien en el hueso, de los muy pequeños, de los recién nacidos especialmente, y en los dientes, pinta los dientes y pinta los huesos, como ustedes saben. Por lo tanto, si voy a tratar a un paciente con infección en los huesos, qué bien, pues, qué bueno, como llega al hueso, es una buena para dar un tratamiento para el paciente que tiene infección de hueso. La absorción, con ajustes en clortetraciclina 30%, pero aminociclina es el 100%. Utilizamos clortetraciclina y utilizamos tetraciclina, como ustedes saben, tetraciclina, la droga clásica durante muchos años para tratar brucelosis especialmente, y desde que ya llega doxiciclina reemplaza a tetraciclina en el tratamiento de brucela especialmente. Doxiciclina también se utiliza para acné. Está bien, 2 veces al día, 100 miligramos de doxiciclina es la dosis habitual, y puede ser 100 una vez al día si es que el paciente tiene un problema dérmico. Vean, ya, se distribuyen en todo sitio, inclusive el líquido cefalorraquídeo, penetran aceptablemente bien. Probablemente esa sea una de las razones por las cuales cuando se han tratado a pacientes con tetraciclinas más penicilina por problemas meningios hace mucho tiempo, había algún resultado satisfactorio. Quizás la tetraciclina tuvo mejor efecto que la penicilina. Eso no está demostrado ni está claro qué fue lo que sucedió. Pero sabiendo nosotros que tetraciclinas y penicilinas no son una buena combinación, hay que buscar cómo explicar para que en algunos pacientes haya sido conveniente utilizar esta droga para tratar infecciones del sistema nervioso central. Concentra muy bien en el hígado, de tal forma que es tóxico, y se excreta principalmente por la orina y por la bilis. Quizás recordar tetraciclina, por las indicaciones que acabo de decir. Hemófilos, está muy bien. Gérmenes intracelulares se tratan bien con estas drogas. Oxitetraciclina especialmente, que se absorbe mejor que tetraciclina. Doxiciclina, la droga de elección, dije hace unos minutitos hoy día para brucela, acné, infección respiratoria alta. Tigeciclina, la última de esta familia, de las tetraciclinas, en realidad es un antibiótico muy útil para infecciones sistémicas. El paciente tiene una infección intraabdominal, perfectamente bien indicado, cubre gram positivos, gram negativos, el estafilococo se le escapa, o inclusive ya me agoté, es verdad. Aquí tiene gram positivos y gram negativos, enterobacterias, brucela, micoplasma, ricketts y clostridium, o sea, gérmenes intracelulares. Irritación intestinal, náuseas, vómitos, diarrea, pueden provocar calcificación en lactantes y niños, producen alteración en los huesos y en los dientes. Mecanismo de resistencia a las tetraciclinas, uno que es bomba, flujo, y el otro que es la alteración en la pared celular. El sistema de transporte está alterado, la afinidad del ribosoma, o sea, el blanco lo modifica y ya no actúa el antibiótico. La dama que me estuvo llamando. Ya, muchas gracias. Mil disculpas.